Así que bueno, bienvenidos todos a este quinto o sexto capítulo de Escalando Negocios con Canal Online. Estamos con Gabriel acá y con nuestro invitado Ilan Rosenberg, fundador de Arcosystem Group. Nos va a contar un poco, él es cliente de Canal Online, ya llevamos unos 3 meses trabajando con él y lo quisimos invitar a Escalando Negocios para que nos contara un poco de su historia, de lo que está haciendo hoy día con Arcosystem, Arcomed y Arcodent, y también lo que viene para el futuro. Así que bienvenido, Ilan, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gabriel, Alex, por la invitación. Bueno, parto entonces contando cómo parece la historia. Vamos primero hacer, hay un disclosure acá, nosotros, con Gabriel somos amigos hace muchos años y con Elian también, así que va a ser una entrevista entretenida, claro, nos va a contar un poco, hay algunas cosas de la historia que probablemente ya conocemos, pero probablemente ustedes no, así que les vamos a contar un poco, y partamos inmediatamente. Elian, cuéntanos un poco, Arcomed y Arcosystem y Arcodent tienen una interesante historia de muchos años, que viene desde, supongo que la industria viene mucho ligada a tu familia. El apellido Rosenberg es un apellido que es bastante famoso en el país, ¿cierto? Que entiendo que viene desde tu abuelo. Sí. Así que me encantaría saber un poco más de la historia de la familia, de dónde viene este gran interés por el sector médico, por la industria. Probablemente hay mucha gente que va a ver esto que a lo mejor ubica el apellido Rosenberg por el tema dental, más que nada. Así que cuéntanos un poco, después cuéntanos un poco también tu historia personal y después vemos cómo llegamos a Arcomed. Ya, bien. Sí. Efectivamente, desde chico nací en un entorno donde siempre se habló de odontología, desde la comida en mi casa, la comida con mis abuelos, etc. Mi abuelo fue el primer dentista de la familia, padre de la periodoncia, especialidad que se dedica a estudiar todos los tejidos circundantes al diente. Encía, hueso, que tenga relación directa sin avanzar hacia los huesos más profundos, ¿ya? Él se fue a estudiar a Pensilvania, de hecho fue el primer chileno en irse becado para allá, al hospital de no sé qué cuestión, no me acuerdo. La cosa es que él generó un buen nombre, de ahí mi papá, de ahí mi tío, y de ahí se generó una familia que siempre se ha relacionado con la odontología, ¿ya? En mi caso estudié odontología, y en tercer año me di cuenta de que creo haber estado ahí por una cierta presión, pero no directa, porque mi papá siempre me dijo que intentara hacer otra cosa. Bichito metido, mi abuelo siempre empapándome de cuestiones de odontología, entonces al menos me tenía que sacar la espina. Y probé, y me di cuenta que no me gustó, siempre me proyecté o me intenté ver en la boca de los pacientes y dije, no, esto no es para mí. Yo no puedo estar todo el día en distintas bocas de los pacientes, no existe esa posibilidad. No va con mi personalidad, no soy hiperkinético, no puedo nomás. Y así fue, ahí me desvié un poco de la parte familiar, empecé a hablar de mí. Entré a estudiar odontología, no me gustó, y por ahí nació en su momento la idea, siempre me gustó también el tema de la tecnología, relacionado con la parte de salud. Y había una carrera en Chile, hay una carrera en Chile, que es bien elemental en ese sentido, pero que es una puerta de entrada. Y me metí a estudiar laboratorista dental en Chile. No tenemos buenos centros de formación, en realidad, para esto acá en Chile. Saqué el título porque en algún momento sabía que lo iba a tener que usar en Chile, y tuve la fortuna de irme a especializar a Italia. Me fui a vivir a Florencia, estuve 2 años viviendo, del 2011 hasta el 2013, y tuve la fortuna de irme a subespecializar y trabajar en uno de los laboratorios dentales más importantes del momento en Italia, que es Arcodent Italia, ¿verdad? Ellos se dedicaban a trabajar todo lo que son prótesis fijas, prótesis sobre implante, siempre con procesos de alta tecnología dental, que en aquel momento en Chile no existía nada así. Me formé con ellos, en el 2013 decidí venir a Chile, ellos me pagaron mi stage allá, porque no fue un stage pagado obviamente, pero me pagaron con la marca. Me dijeron, llévate la marca Chile, monta el laboratorio y probablemente te ofrezcamos participar en eso más adelante. Eso hice, llegué a Chile en el 2013, me acuerdo que armé mi laboratorio desde el inicio, proyectando siempre un laboratorio muy similar al de Italia, con altas tecnologías dentales, y para eso me fui a un congreso en Alemania, en Colonia, que es un congreso que se hace cada 2 años y que es muy conocido en el mundo dental, es el congreso más grande del mundo, donde están todos los exponentes, todas las marcas, todos los representantes de todas las cuestiones que tienen relación con la odontología o con el laboratorio dental.
un espectáculo, compramos todo el laboratorio ya y me lo traje en barco. Volví a Chile, en el 2013 me acuerdo que hubo como 6 o 8 meses que estuve esperando que el barco llegara. Y me llegaba todos los meses un mail que las marejadas no dejaban que el barco se acercara a puerto, y la verdad que entré en un periodo de mucha ansiedad, incertidumbre. Fue bien complejo ese periodo. Pero sirvió para pensar tranquilo, porque no estaba haciendo mucho, ¿no? Estaba medio atado de mano. Ya estaba, me había especializado, ya tenía mi título, ya estaba para partir, tenía todo el laboratorio comprado, pero viajando a Chile. Cuento corto, llegó. A todo esto, paréntesis, yo soy fundador de Arcodent junto con un socio. Él es el doctor Marcos Cármeta. Él es odontólogo, rehabilitador oral, protesista maxilofacial, y tenemos una historia bien chora. Nosotros nos conocimos en Florencia, casualidades de la vida. El Igal Cohen, primo hermano mío, compañero de Marcos en el posgrado del Andrés Bello, me llamó para decirme, tengo un amigo, dentista también, sí, claro, compañeros en el posgrado del Andrés Bello. Me llamó para decirme, tengo un amigo del posgrado, muy buena onda, que está en Italia paseando con la familia y va a estar en Florencia el lunes, me llamó un miércoles. ¿Por qué no lo sacáis a carretear? Digo, la verdad, Igal, es que llevo 6 o 8 meses acá y no he carreteado. Pero dale, hago el esfuerzo. La cosa es que tuvimos muy buena afinidad, hicimos buena química, y él me dijo, si algún día vaya a Chile y armáis un laboratorio dental, por favor, llámame, porque estoy interesado. Pasaron los años, llegué a Chile y lo llamé. Nos juntamos y me dijo, quiero ir contigo. Y montamos este laboratorio, que recién adelante fui solo a Alemania, lo armamos, invertimos los dos y nos lanzamos. Fue un camino difícil, creo que emprender en Chile, y sobre todo en el área de salud, biosalud, tecnologías de la salud, es bien complejo. Y entendiendo que es una formación profesional que acá en Chile ni siquiera existe. O sea, tuvimos que viajar, para llegar en algún momento a entender y a saber y a manejar los protocolos de trabajo que en su momento comenzamos a implementar. Comenzamos entonces en el 2013, un camino bastante largo, empezó a agarrar forma, no fue fácil como cualquier emprendimiento, pero empezamos a trabajar sobre un estándar que era conocido en Chile. Y justo en el momento que yo comienzo con esto, muchos laboratorios se unen a la nueva tendencia mundial de subir la calidad de los productos adquiriendo tecnologías distintas. Era muy artesanal el laboratorio dental chileno, muy precario. Sí, tú estabas contando, perdón, sí, obvio. Tenía un flashback, pero tú te fuiste a especializar a Florencia, estuviste 2 años en Florencia, y tú dices que allá se utilizaba mucha tecnología y acá se utilizaba muy poca tecnología. Sí. De cara al producto final, porque entiendo tu cliente indirectamente paciente, pero directamente rehabilitador o dentista. Tal cual. De cara a ese cliente, ¿qué le influye si se está utilizando muy buena tecnología o muy mala tecnología para el implante que está comprando? Ya, no vamos a hablar de implante, porque lo que nosotros hacemos son prótesis en el área dental. Prótesis que muchas veces van sobre implantes dentales, los implantes dentales que todos conocemos, el tornillito que se coloca en el hueso, que eso se integra y después se rehabilita. Y está también la otra área, que son las prótesis fijas, que son las carillas, las coronas, que están muy de moda para los actores, las actrices, qué sé yo, que te pueden dejar una sonrisa Pepsodent en un par de sesiones. ¿En qué influye? En que el resultado final y los materiales que se ocupaban estaban empezando a quedar en el pasado, porque no cumplían realmente con la naturaleza del diente. No es fácil imitar a la naturaleza. No es fácil imitar el esmalte dentario. Tiene muchas características, etc. Entonces, estos materiales a ser inventados por distintas entidades, proveedores, fabricantes de estas cosas, y se empiezan a acercar mucho más a lo natural, de hecho, sobrepasando lo natural y logrando algo perfecto, que ni siquiera la naturaleza de por sí lo da. Y eso también pasa mucho con la cirugía plástica. En un momento ya es tanta la tecnología que las mujeres, qué sé yo, pueden transformar sus cuerpos mucho más allá de lo que podría ser natural. Lo vemos a cada rato. Entonces, creo que eso es súper importante. Entonces, comenzamos con estos nuevos materiales, estas nuevas tendencias, materiales que lograban una mejor adhesión química de este material al diente versus los antiguos materiales que se utilizaban, que no tenían buena predictibilidad en el tiempo, que terminaban fracasando los casos a mediano plazo, etc. Pero, como les digo, cuando yo comencé ya empezaron un par de entidades más en Chile, laboratorios dentales,
a unirse a este camino. ¿Ya? 2016-17, y dado que mi socio y yo... ¿Cuánta gente llegaron a hacer en Arcodent, el primer laboratorio? En el laboratorio en Arcodent... En un principio, sí, digamos, hace esos años. Partimos 5 o 6, de ahí fuimos creciendo, hoy en día somos casi 10, te diría yo, en la parte dental, pero en algún momento también fuimos más. Algo dependiendo de los periodos de tiempo. De repente, no tener más gente significa que es mejor. Prefiero tener menos gente, pero que con, mejores aplicaciones. Yo quería entender un poco la escala del laboratorio. Era un laboratorio boutique, o sea, es pequeño, porque un laboratorio grande en Chile, ¿de qué tamaño puede ser, así como más masivo? Sí, de hecho, todos los laboratorios grandes, masivos, y eso es algo que ha pasado en todo el mundo, yo lo supe desde hartos años antes, empezaron a quebrar. De hecho, todos los laboratorios con los que trabajaba mi abuelo y mi papá, que tenían a 100 empleados, todos fracasaron. No. Hoy en día son todos laboratorios que van hacia el camino o la tendencia de ser boutique. Puede ser grande, pero grande manejado 20, 25 personas máximo, con una atención un poco más personalizada y de mayor calidad, porque justamente eso es lo que el mundo está pidiendo. ¿Y ese cambio tú crees que tiene que ver con la tecnología? Es decir, hoy día tú con la tecnología que estás trabajando, con 10 personas quizás haces más que el proveedor de tu abuelo con 6 personas. Sí, pero aparte creo que es por la calidad del trabajo. Yo creo que los estándares de calidad, la exigencia hoy en día es distinta a la que en ese momento existía. Y no solo por miren lo interesante, no solo por los doctores, por los pacientes. En un mundo globalizado como el de hoy, el paciente, y esto me pasa en la parte médica y en la parte dental, después vamos a empezar a explicar la parte médica, el paciente antes de hacerse un tratamiento investiga, se mete a Google, explora materiales para esto, para... Entonces el paciente ya llega diciéndole al doctor, doctor, yo quiero carillas en este material. Nos pasa muchísimo. Entonces, en base a esa exigencia es que ha ido cambiando la tendencia del laboratorio. No, yo diría que... Por temas tecnológicos, a lo mejor, no esa parte baja, pero la personalización va subiendo. Entonces, ¿cómo que se me entiende? No sé si sigue en baja. No, yo creo que el laboratorio boutique tiene que ser un poco más costoso por la dedicación de la mano de obra, por los materiales, los insumos que está ocupando. Siguen existiendo laboratorios más masivos o quizás no tan grandes, pero con la tendencia antigua. Y seguramente son más económicos, pero no trabajan las marcas, los materiales que trabajamos nosotros o todas estas entidades de las que estamos hablando. Exactamente. Para pacientes menos exigentes, para doctores menos exigentes. No, tiene que ver con acceso a la información. Al final el paciente tiene acceso a la información que antes no tenía. O sea, para entender esto, a lo mejor había que leerse una enciclopedia. No se podía. Que estaba en una biblioteca que tú no tenías acceso. Hoy día en internet uno puede saber materiales, cosas, todo. Alternativas. Absolutamente, hay de todo. Y, YouTube. Por ejemplo. Sí. ¿Y qué les iba a decir? Y estábamos en el 2016, entonces hubo un... 2016, sí, 2016. Con Barco empezamos... siempre somos bien movidos con Marco en el sentido que no nos quedamos quietos. Teníamos hambre de algo más. Y Marco y yo somos bien apasionados por el tema de la salud, por las tecnologías, por lo que hacemos. Y dijimos, nosotros con los conocimientos que tenemos y el manejo de los materiales, que en ese momento en Chile eran poco conocidos, creo que podemos empezar a incursionar en salir del mundo oral e irnos hacia la rehabilitación, no solamente oral, sino que hacia la rehabilitación cráneo-maxilofacial, que comprende cabeza y cuello y columna, en el lenguaje, digamos, técnico. Sonaba súper loco, porque ¿eso qué implica? Eso sí ya implica fabricar implantes, no son prótesis, son implantes, es decir, son cosas que se implantan dentro del organismo que cumplen distintas funciones. Función estética, función funcional, entre otras cosas. Entonces nos empezamos a planear cómo poder desarrollar estos implantes. Manejamos material, yo aprendí a trabajar y la verdad es que me hice bastante experto porque llevo muchos años, creo que soy, y esto lo digo con harta humildad, pero bien objetivo, de las personas que mejor conocen el material en el mundo. Este es un material que se llama PIC, poliéter etercetona, que es un polímero orgánico de alto rendimiento, bioinerte, que comenzó a usarse en la NASA y que en los años 90 la FDA lo validó para ser implantable, porque no generaba ningún tipo de interacción con el organismo. Entonces ayudaba mucho a que cuando se implantaba no generara reacciones, digamos... alérgicas, infecciones, siempre hay cosas asociadas, pero en términos generales. Y su gran competidor, el titanio, material que sabemos que se ocupa dentro del organismo hace mucho tiempo, ya en esa época se empezó a pensar que el metal dentro del cuerpo quizás no era la mejor alternativa. Yo este material lo aprendí a manejar en Italia, lo conocía ya, especializándome en la parte dental. Y es el mismo material que se ocupa para la ortopedia médica, prótesis de cadera, que en los 90 se valió por la FDA.
Entonces con Marco dijimos, ¿y por qué no empezamos a usar este PIC que ya está validado para ser implantable en el organismo, pero para reconstrucciones craniomaxilofaciales? Sí, en realidad, pero hagámoslo. Ya, pero es que miedo, y si es que al paciente le pasa algo, es un riesgo. Sí, pero es que ahí me decía él suficiente bibliografía, tenemos todo para poder hacerlo. ¿Se estaba ocupando tampoco? Se estaba ocupando, en ese momento, para reconstrucciones craniomaxilofaciales, fíjate que no. Sí para ortopedia de columna, que hecho vertebrales, que son los implantes que van entre las vértebras, digamos. Sí para columna, por ahí hay algún tipo de reporte, copas acetabulares, cadera, qué sé yo. Pero para el mundo craniomaxilofacial estaba poco explorado todavía. Pero teníamos todos los conocimientos y la tecnología para hacerlo. Entonces partimos con un sistema bien analógico a fabricar, a probar, a hacer pruebas para fabricar implantes en PIC, pero para reconstrucciones craniomaxilofaciales. De hecho, me acuerdo que nos fuimos de viaje el 2017, 2018, y nosotros ¿Sí? y te contesto, y era como súper loco, ¿qué estáis hablando? ¿Cómo que estáis fabricando cráneo? Me decías, ¿te acordás? Sí. Ahí comenzamos con todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Perdón, pero ¿esto ustedes lo validaron con algún cirujano craniofacial o algo así Sí. como, oye, ¿qué opináis? Obvio. Dado que fue una idea media Sí, de usted. sí. Bueno, conseguir el primer cliente ha sido difícil. muy difícil. Justamente ahí quiero llegar. Los cirujanos maxilofaciales o los neurocirujanos ya sabían del material. Estaba comenzando a usarse en este mundo cranio-maxilofacial, pero con sistemas de fabricación distintos, que tenían bastante problemas. Entonces, la primera iniciativa fue, hagámoslo en Chile a un precio accesible, porque el mercado nacional, salud pública, salud privada, no tenía acceso a ese tipo de implantes que fabricaban en Suiza, en Alemania, bla, bla, bla. ¿Con qué materiales? PIC. Siempre hablamos de No, PIC. pero lo que hacían en Alemania. Lo hacían con PIC, estaban comenzando a hacerlo, pero con tecnologías muy distintas. O sea que si yo quería un implante craniofacial hace 15 años, ¿era en titanio? En titanio, o probablemente se empezó a manejar el PIC, pero por un sistema de fabricación distinto, y un implante cráneo podía costar 30 millones de pesos. ¿Okay? Eso es algo... ¿Qué es lo distinto? ¿Podés explicar la diferencia en el proceso? Sí, quiero ir para allá, pero no me quiero saltar un par de cosas que creo que son importantes. Entonces, primero hicimos este implante con la intención de acercar al mercado nacional la alternativa y poder hacer un aporte a la sociedad, a la comunidad nacional nuestra, en términos de salud, porque hay muchos pacientes que necesitan esto. Desde pacientes con trauma, malformación de nacimiento, aneurismo, sin fin de cosas. Y con Marco logramos fabricar con el sistema tecnológico más arcaico un implante de PIC y lo ofrecimos gratis a un paciente que se operó en el Hospital Salvador. ¿Ya? Y la cirugía fue todo un éxito. Y ahí fue cuando nos miramos con Marco y dijimos, hey, espérate, acá tenemos algo. Tú nos dijiste al principio que emprender en Chile es difícil, que por supuesto, o sea, emprender es difícil. En Chile hay dificultades adicionales, biotecnología todavía más, porque que una empresa se aventure a probar un servicio, el peor escenario no funcionó, se perdió la plata o se puede reclamar que te devuelvan la plata. Pero un paciente o un médico que está teniendo un paciente y que va a hacer el primer implante de un material que nunca ha usado él, con un proveedor que es primera vez que lo hace, hay muchos riesgos reputacionales asociados, además de riesgos de salud. Absolutamente. Entonces, ¿cómo conseguiste que, aunque sea gratis, digo, yo sé que gratis te baja un poquito las barreras, pero el riesgo principal no es financiero? Absolutamente. ¿Cómo conseguiste que un médico del Hospital Salvador, me dijiste que fue, pusiera el primer implante tuyo? Ya, muy buena pregunta. En su momento no existía Arcomed, no había un nombre, por lo que no había mucho que perder. Era Ilan y Marco fabricando un implante, con una tecnología distinta a la que lo fabricaban estas grandes empresas como Johnson Johnson, KLS Martin, que son monstruos que han tenido un monopolio a nivel mundial siempre. Entonces nos lanzamos con Marco. ¿Cómo fue esto? Marco trabajó en el sistema público, puntualmente en el Hospital Salvador, más de 10 años, y él ya tenía contacto con el equipo de maxilofacial, porque los rehabilitadores orales trabajan muy en conjunto con los maxilofaciales. Entonces, él habló con un par de amigos y le propuso, dado que esos amigos, en algún momento salió la conversación que tenían pacientes de muy escasos recursos, con una deformación craneal importante, había tenido esta persona un aneurisma, creo. Para explicarle un poco a grandes rasgos, cuando una persona tiene un derrame cerebral, hay que inmediatamente hacer una descompresión para que la sangre no presione el cerebro y no genere ningún daño neuronal.
cuando se saca este segmento de hueso, la sangre sale, ese segmento de hueso se guarda. Pero la mayoría de las veces cuando se vuelve a colocar en el paciente, este hueso ya no sirve, o se infecta o se reabsorbe. El organismo lo identifica como un agente extraño. Es muy especial el fenómeno, a pesar de que es de uno. En este caso, al cirujano se le cayó el segmento de hueso al piso en el pabellón, por lo que ni siquiera tuvieron la chance de guardarlo para después probar si iba a funcionar, a la basura. La paciente quedó con una deformación craneal, como les dije recién, brutal. Estuvo en su casa años sin poder salir. No podía trabajar. Le quedó, en términos de hueso, no de piel, un hoyo. De todo, porque al final el hueso no está, el tejido blando, musculatura, piel, se atrofia y se genera el síndrome del tetramado, es decir, hasta el cerebro genera una especie de contracción porque ya no tienen los límites del cráneo, una especie de defensa del organismo. Entonces, la mitad de la cabeza de esta paciente estaba plana, totalmente formada. Era muy compleja la situación, era terrible. Y nosotros realmente queríamos ayudar. Entonces ahí se unieron todos estos cables para decir, hagámosle el implante a ella, de regalo, no tenemos mucho más que perder, el material está validado, nosotros no teníamos ninguna empresa más que Arcodent que no tenía directa relación con lo que estábamos haciendo en ese momento, porque esto era un proyecto y resultó ser todo un éxito. Y la paciente, después de una semana, volvió a ser su vida normal después de haber estado 2 años encerrada en su casa. Importante. ¿Ya? Y eso para nosotros nos generó, aparte de un placer y un orgullo muy grande, nos prendió la ampolleta y dijimos como, oye, acá la gente en Chile o en Latinoamérica tiene el mismo derecho que otras personas en el mundo a tener acceso a una solución así. Acá no existen los seguros que existen en Europa, en Estados Unidos, entonces creo que podemos hacer lo mismo a un precio más accesible. Hoy día con la tecnología hay una palabra que está muy de moda, que es democratizar. Todos los que hacen tecnología están democratizando el acceso a algo y usted está 100%, digamos, adecuado, digamos, están democratizando el acceso a implantes, dado que existe esta tecnología. Sí. Oye, se me ocurre que a esa persona deberíamos pedirle un review, ¿no? Un testimonio para que nos cuente un poco, porque efectivamente me parece muy interesante que además, digamos, confió y funcionó y hoy día probablemente está súper agradecida. Así que bueno, lo dejamos anotado. Absolutamente. Yo creo que le perdimos el rastro, pero sabemos que el doctor la ha controlado un par de veces a lo largo de estos 2-3 años y está súper bien. Pero ahí comenzó todo y todavía teníamos una tecnología bastante arcaica. Por ejemplo, nosotros podríamos fabricar este implante, pero en pequeños segmentos, como un puzzle, que nosotros lo armamos para formar este gran implante, porque no teníamos a mano, 100% a mano, un sistema analógico bastante, digamos, que replicaba un poco lo que se hacía con los dientes. Sacamos la técnica de la parte dental para poder llevar cranomaxilofacial, logramos fabricar un implante que no era la misma calidad que el que hacía Johnson & Johnson, pero era accesible para el paciente en Chile y de lo contrario no tenía ninguna alternativa. Entonces, claramente era un win-win para todos, digamos. ¿Ok? Entonces, después de con Marco seguimos explorando y conseguimos un segundo caso. Tenemos más gente en vivo, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos explorando la posibilidad y acá, curiosamente, nos contactaron del Hospital de Carabineros, un cirujano muy reconocido, un paciente que no era de escasos recursos, pero que escucharon que había PIC en Chile. En este caso fue un avance tercio medio, le hicimos implantes de pómulo, goma, y también fue todo un éxito. Entonces, después de esa segunda cirugía, le digo, Marco, compadre, acá nosotros tenemos que llevar esto a otro nivel, pero no bajo la sombra de Arcodent, porque son cosas distintas. Y nace entonces el proyecto, la idea, en el 2017 a finales, de ArcoMed. Teníamos Arcodent. Antes que pase a Arcodent, sí. En esa fecha que es 2018. 2017 comenzó las primeras pruebas, pero sí. Arcodent Chile, ¿seguía ligado a Arcodent en Florencia? Se me olvidó esa parte de la historia, qué buena pregunta. En el 2016 vinieron los italianos a Chile a conocer el laboratorio y nos dijeron, queremos invertir. Y mi respuesta con Marco fue, muy tarde. ¿Por qué? Porque cuando llegué en el 2013 hasta el 2015 pasé 2 años intentando convencerlos que invirtieran. No hicieron. Cuando con Marco empezamos a conseguir el financiamiento con los bancos, empezamos a validarnos lo que estábamos haciendo y empezamos a tener una historia real que contar, llegan los italianos a pedirnos esto y les dijimos que no, cosa de la cual no me arrepiento para nada. Les tengo un cariño brutal a los dueños de Arcodent Italia, de hecho ya no existe en Italia, los 4 socios se pelearon, pero fueron protagonistas importantes de mi formación profesional y me recibieron en sus casas como si fuera un hijo más. Viví con ellos, conviví con ellos, con su familia, la verdad que los quiero mucho y sigo en contacto con ellos hasta el día de hoy. Voy a Italia,
voy a comer a sus casas, etc. Tengo una relación profesional muy, muy buena, muy rica. Entonces, la pregunta es, así que Arcodent siguió por nuestro propio camino con Marco, mi socio, y chao los italianos, más que algún tipo de alianza comercial, algunas cosas que podíamos trabajar en conjunto, que en realidad nunca fue nada importante. Le mandé un par de casos para allá, y al final me di cuenta que podíamos hacer lo mismo, que acá la exigencia no era como la de allá los precios son bastante más altos, entonces había que adecuar esta realidad a Chile y a Latinoamérica, que siempre ha sido el gran desafío. Terminando entonces eso, 2017 a finales, nace la idea de Arcomed, porque ya teníamos Arcodent, de la parte dental, y ahora estábamos trabajando para la parte médica, entonces mantengamos el arco, vamos con Med. Y en ese momento nace Arcosystem Group, que el holding. El holding, entre comillas, porque es un mismo root, pero que alberga estas dos empresas, estas dos marcas. Y en el 2018, como Arcomed ya, y con todos los registros en INAP y todo el cuento, empezamos a trabajar y empezamos a sacar muchos casos. Los casos ya no eran 2, en el 2018 eran 15, eran 20. Pero seguíamos con un protocolo de trabajo bastante arcaico, que si bien daba buenos resultados aceptables, a un precio que era absolutamente accesible para la sociedad chilena. O sea, estábamos hablando, disculpe que interrumpa, pero hablamos de 30 millones de pesos si un paciente chileno quería hacerse un implante en titanio o en PIC en Europa. ¿A qué precio llegaban ustedes en ese momento? En ese momento partimos en 1 millón. Era 30 veces más barato. Era ridículo. Claro, eso sí que es democratizar. Y nosotros, de hecho, abusamos. Al costo. Sí. No necesariamente, pero sí, muy bajo porque también queríamos validarnos. Nosotros sabíamos que acá el secreto era la casuística. No servíamos de nada decir somos una empresa que hacemos esto, tenemos 5 casos. Nosotros tenemos que tener más de 100 casos de acá a un par de meses, porque de lo contrario no existe. ¿Cachai? Porque al final en la comunidad científica a ti te pueden evaluar o tú puedes tener un diagnóstico en una cierta cantidad de personas que han sido sometidas a eso. No, estadísticamente significativo. Claro, exactamente. Para poder evaluar tasas de éxito, de fracaso, de esto y de lo otro. Entonces, hasta ese momento ya llevábamos algunas decenas de implantes puestos con esta tecnología bien arcaica. Ya nos empezamos a hacer un nombre, empezamos a participar en congresos de neurocirugía, de cirugía maxilofacial, que son nuestras 2 especialidades más importantes con las que trabajamos en este mundo. Y en un momento le dije a Marco, ¿sabes qué, Marco? Yo soy el técnico protecista, entonces siempre he sido el que hace tuerca. Le digo, no me gusta el protocolo de trabajo que tenemos, los procesos los podríamos mejorar. Intentando, obviamente, mantener un valor que sea accesible al mercado nacional. Y empezamos a incursionar, a explorar, y justo el 2018 empieza a sonar muy fuerte el mundo de la impresión 3D. Impresión 3D. Que en ese momento era una impresión 3D bastante básica, de resina, en un formato bastante casero, que tú podías imprimir con software especializados, que por ahí se podían conseguir, el hueso del paciente, el cráneo, etcétera, en base a una tomografía digital. A un escáner tridimensional, nosotros podíamos visualizar al paciente. Pero era lo que estaba haciendo todo el mundo en su casa, que hacían juegos y vasos y cosas así, pero un poco... Yo creo que esto fue un poco antes de eso, pero ponle tú que sí, cuando comenzamos, porque ¿qué es lo que hacíamos? Imprimíamos en la cabeza del paciente un molde, un modelo. Pero en escala real, en base... Impresoras 3D domésticas. Exactamente. Impresoras 3D domésticas que le logramos dar una función un poco más profesional. Pero integrando tecnología de software y no solamente hardware. El software era re importante porque sin ese software no podíamos llegar a imprimir en escala real la cabeza del paciente. Y la empezamos a imprimir y sobre eso trabajábamos los implantes a mano. Mejoró un poco el proceso, pero todavía estábamos muy lejos. Tuvimos varios casos así. Pero, perdona, antes de eso, tú creabas la pieza sin poder testearla sobre un molde. ¿O ese molde era, ¿cómo funcionaba antes de eso? Sí, era súper arcaico. Era con una cera, un patrón de cera que se hacía muchas veces al ojo, con medidas, viendo el escáner aparte y trabajando con la mano. O sea, no había ninguna relación directa, no había integración de hardware, software, todo el examen previo del paciente, etc. Súper arte. Entonces, nosotros empezamos a hilar hilos, empezamos a conectar cables por acá, por allá, para empezar a formar un protocolo que sea más profesional, más fluido, integrando todas estas tecnologías. Entonces logramos imprimir la cabeza del paciente, o la cara, estamos hablando siempre de hueso, tú puedes imprimir también la piel, pero obviamente va en un material rígido. Hoy en día existen alternativas, pero estamos hablando de esa época, pero en nuestro caso siempre trabajamos en el mundo de las estructuras óseas.
¿ya? De hecho, nosotros cuando hablamos de fabricar PIC, después lo voy a explicar con más detalle, estamos fabricando hueso sintético. ¿Ya? Tienen las mismas características biomecánicas que el hueso cortical humano, es una locura. Flexibilidad. Sí, después quiero entrar a eso para terminar con la idea. Entonces, nosotros imprimíamos la cabeza del paciente y hacíamos con un patrón de cera la reconstrucción con un, digamos, del implante, de un molde, para después pasarlo a un proceso de traspaso de cera a este material PIC, por procesos de inyección, una serie de cuestiones, y nos empezó a ir bien. Yo le dije a Marco, o con Marco empezamos a hablar y decíamos, tenemos que ir todavía más allá. ¿Por qué no nos metemos, o sea, por qué no nos saltamos el proceso manual, somos 100% digital e imprimimos directo el implante? Ya, ok, investiguemos. Nadie en el mundo fabricaba impresoras que imprimieran medical devices en este material, certificados por sustentable. Nos subimos al tren demasiado antes a nivel mundial, no solo en Chile. Pero estuvimos siempre muy atentos. Yo lo había escuchado, yo creo que el 2014 hay una persona en Chile que fue a una universidad que se llama la Singularity University, que es una universidad que hizo Google con la NASA. ¿Ya? Y entiendo que ellos, de manera muy privada, de hecho, escuché que lo están haciendo, o en su momento lo estaban haciendo, en un transbordador en aguas internacionales, porque esto, que están imprimiendo órganos, imprimiendo cartílago, imprimiendo... pero claramente, probablemente ustedes no lo sabían, pero esto me lo contó este tipo que tuvo una clase con no sé quién que les comentó que había un barco en no sé dónde que estaba haciendo... Eso por temas legales. Claro, por temas legales, pero efectivamente no había nadie. Yo lo puedo confirmar porque esta persona lo decía, digamos, que esto es demasiado futurista, Sí, digamos. sí, era muy difícil de creer. En todo caso, hoy en día no hay ninguna empresa realmente validada, están recién ahora empezando a hacer la bioimpresión, que es la impresión de cartílago o de minerales como fosfato tricálcico, pero que todavía no están siendo impresos, están en fases de prueba con células del paciente. Pero ya vamos a la próxima etapa y quiero dejarlo para un poco después. No, yo lo comento porque me parece muy interesante que ustedes, por medio de esta evolución natural que estaban teniendo en sus procesos, dijeran como hay que digitalizar más, hay que digitalizar, sin saber a dónde terminaba esto, solo con la ambición de digitalizar y de democratizar y tecnologizar los procesos. Eso es bien interesante porque hay que tener una mentalidad progresiva todo el tiempo para eso, porque uno generalmente se sienta en sus procesos, dice, bueno, ya llegamos hasta acá, estemos un tiempo en esto, un par de años, unos años, pero no, inmediatamente, oye, esto tiene que llegar como de emprendedores tuyo de Marco, porque normalmente el gallo que es más técnico, que es de la industria, dice, no, es que no se puede, no existe. Claro. Tú dices, oye, hagámoslo así. Inventémoslo. Te topaste con que no existe, claro. pero ya estabas motivado. Claro, inventémoslo, sí. Eso es difícil. Pero, digamos, la primera intención, me imagino, fue, oye, busquemos a dónde lo venden para comprarlo. Así fue. Claro. Entonces, después, oye, no existe, bueno, inventémoslo, ya. Entonces, muchas empresas, tal cual como ustedes lo dicen, como no habían empresas que lo fabricaran oficialmente esta tecnología o este hardware para fabricar directamente el implante, tuvimos un periodo, una ventana de tiempo en la cual teníamos que esperar estando muy atentos porque sabíamos que para allá iban varias empresas en Alemania, en Estados Unidos, que estaban empezando a fabricar esto, pero sin hacerse responsable de quién lo usara, de cómo lo iba a usar, y había otro desafío. Yo te fabrico la máquina que podría eventualmente servirte para. En esa ventana con Marco dijimos nos tenemos que seguir validando. Así que un gran amigo mío, nuestro, David Albo, que siempre, de hecho, admiró mucho lo que hacíamos, me dice, oye, yo siempre hablando con él, como de repente uno habla con los amigos, qué sé yo, me dice, hay un concurso de la Fundación Everis que está enfocada a emprendimiento startup en biosalud en Chile. ¿Por qué no participáis? No, digo, bicho, ¿sabéis que no le creo a esos concursos? No me entienden cuando explico lo que estamos haciendo, se confunden. Nunca tuve buen feedback. Sin embargo, me convenció y con Marco fuimos. Y el caso que se mostró para presentar en ese concurso fue el primer caso del cráneo que hicimos. Fundación Everis, habían más de 150 startups relacionadas con salud que participaron a lo largo de todo Chile y presentamos el proyecto con nada de fe. Pasó el tiempo, las semanas, qué sé yo, estos son menos largos estos procesos. Nos hicieron ir a presentar en un pitch, adelante todo el jurado, eran 20 jurados. Y cuando mostramos a la paciente la cuestión, los vemos a todos así. Y lo primero que nos dicen es, pero no entendemos, ustedes son una empresa que hace esto y nosotros estamos haciendo un concurso para startup.
que no tienen fondos, que quieren empezar, no somos una startup. Y no tenemos fondos y queremos empezar. No, no puede ser. O sea, si tú haces esto y que nadie más lo hace en Latinoamérica y que lo hacen no es una startup, son startups. Y lo logramos hacer con esfuerzo, son una con mini pyme, creatividad. Ellos no entendían porque ellos veían que era más que un proyecto, porque ya teníamos un implante validado. Se tienen que haber imaginado un equipo de 40 personas. Ellos querían que fuéramos a decir, tenemos la idea de hacer un implante que eventualmente puede ser puesto. Pero generó tal impacto. Después de 2 semanas nos llamaron para decirnos son finalistas. Pasaron 15 empresas, vamos a hacer un evento en el, no me acuerdo, en el Doubletree, por ejemplo, en el Hilton. Un evento espectacular, estaba la gente de Corfo, había mucha gente importante, digamos, del medio, estábamos cada uno en nuestro stand, ahí vamos estando ahí, ya con este filtro de los mejores 15 de los 150 que habían postulado. Para mí, con Marco, eso nos daba bastante orgullo y energía, porque creíamos que estábamos, claro, y sobre todo entendiendo que nunca nos sentimos comprendidos, pero acá parece que algo entendieron. Nos entrevistaron, qué sé yo, pasamos el cóctel, super pro, y sube Vitrán, que era en su momento... Eduardo Vitrán, que era en su momento director de Corfo. A dar la bienvenida, estaban los españoles, Fundación Everis es una fundación española que viene a Chile y que el premio porque iba a ser Chile paralelo en España, los ganadores. Y estábamos ahí con Marco comiendo, y ya estábamos viendo la hora para irnos, y de repente dice, ahora es Arcomer. Y lo miramos con Marco, se equivocaron. Me mira y dice, más así. Y miro como a la persona que nos está presentando y nos miran. Y digo, ya, somos nosotros. Vamos, bueno, no podemos creerlo. Subimos, nos ganamos un cheque 5 millones, ganamos el premio y ahí fue el primer impacto que generamos así a nivel prensa y salimos en negocios, MBA, en qué invertir y de hecho en muchas otras cosas que me he ido dando cuenta con el tiempo, que en su momento no sabíamos. Entonces dijimos, ya, acá tenemos algo, Marco, acá vamos a fundar Arcomed como empresa firme, pero vamos a seguir evolucionando lo que estamos hablando. Para resumirlo un poco, encontramos un proveedor de máquinas que es España. Llegamos y nos mostraron un implante que habían hecho de muestra ellos. Con Marco nos miramos y dijimos, qué rico que venimos a Europa a pasear, porque con ellos acá no hay nada, puro bluff. Y nos empezamos a dar cuenta que realmente teníamos algo muy, muy, muy bueno, que teníamos muchos conocimientos del área, manejamos muy bien los materiales y la tecnología, y que a pesar de que en Alemania estaban los top, que siempre han sido grandes desarrolladores de esta tecnología, no eran capaces de hacer lo que nosotros queríamos. Volvimos a Chile, seguimos esperando, y por ahí en algún momento, de acá ya se puso un poco más complejo, encontramos una empresa gringa, estadounidense, que fabricaba estas impresoras y que habían hecho algunos prototipos y se habían validado con la Universidad de California. Nos pusimos en contacto y compramos una impresora para empezar a explorar. La impresora no servía para nada. Ustedes entiendo que acompañan a todo el caso y no es solo hacer el implante y estábamos hablando también de la simetría que se produce con los vectores de... Nosotros somos partícipes de toda la planificación quirúrgica, no solamente la fabricación del implante. Muchas veces hay huesos que sacar, que mover, y eso tiene que ir planificado con guías de corte, con toda una planificación quirúrgica virtual antes que el paciente va a pabellón, ¿ya? Esto es lo que hace justamente la tendencia actual mundial, que todo va para allá, hacia la medicina customizada. Custom Life, es todo hecho a medida para el paciente. Las cosas estándar ya se están empezando a dejar de usar por temas obvios. Se reducen las horas de pabellón, se reducen las horas de ocupación de cama porque las intervenciones son menos invasivas, el paciente tiene una mejor recuperación, es decir, tiene un sinfín de mejoras en relación a la medicina más antigua, y todo va para allá. Bueno, sí, nosotros recibimos entonces un escáner, un DICOM que visualizamos en un software especializado, aislamos los tejidos blandos, rescatamos la estructura ósea, que es donde nosotros trabajamos, exportamos eso en un archivo STL, que es como el JPG de las impresiones 3D, al Trimatic, que es el módulo de diseño, donde comenzamos con el diseño del implante, diseño de las guías de corte, la planificación propiamente tal. Cuando tenemos eso listo, se le manda al equipo quirúrgico un protocolo de estudio. Situación actual, propuesta del diseño del implante, qué implante hacer,
guías de corte, cuál va a ser la movilización de los huesos, la resección del tumor, etc. Una vez que está aprobado, se comienza con la fabricación del implante, eso se ha sellado al vacío, en una solución hipoalergénica, y eso después entra a esterilización en cada lugar donde se hace la cirugía. Cada uno de ellos tiene un protocolo de esterilización distinto. Oye, pero perdón, antes que cambies de tema, Sí. de cara al paciente, el tipo se tomó la tomografía. ¿Cuándo le llega el implante? Promedio. Si me manda la tomografía un día lunes, y yo el mismo lunes le mando el protocolo de estudio, porque tiene que estar la aprobación del cirujano para poder enviar el implante, si no, no lo mandamos, protocolo nuestro, puede estar listo para el próximo lunes. Es decir, no existe ninguna empresa conocida que tenga esos tiempos. Sí, te digo porque podía sonar de pronto, decir, es un proceso de muchas etapas, pero para nada. Es rapidísimo. Rapidísimo. Versus las empresas de la competencia, que no están físicamente acá, tienen distribuidores, se pueden demorar un mes y medio, hasta 2 meses, cosas que pasan. Entonces, también ahí logramos al paciente dar una solución más rápida, más definitiva. Muchos pacientes están internados, y al hospital les sale más barato tener internado al paciente una semana que 2 meses. Entonces, hay una serie de consecuencias favorables en relación, exactamente, de beneficio en relación a la medicina customizada y a lo que estamos haciendo. Es importante aclarar que nosotros imprimimos hueso sintético, es un polímero orgánico. Actualmente estamos en proceso de patente de varias técnicas de esto y de tipos de prótesis, de implantes protésicos articulares en el mundo de la reconstrucción craneofacial, puntualmente de articulación temporomandibular, que seríamos la primera empresa en el mundo en hacerlo impreso en 3D en PIC. Y al mismo tiempo estamos trabajando con la Católica, con el área de química, porque estamos... Con la Universidad Católica. En la Universidad Católica, con el área de química, porque estamos, digamos, validando y vamos también, digamos, a un proceso patente, el tratado en la superficie de los implantes para hacerlos también bioactivos cuando se necesite. Cuando hablamos de PIC de por sí, una de las grandes ventajas que tiene es que es bioinerte, es decir, un paciente infantil que está en desarrollo, que lo colocas un implante, tienes que estar retirándolo cada cierto tiempo que el paciente crece. Han escuchado que a los niños no se les puede operar la nariz porque pues le hace el mismo concepto. Entonces, muchas veces el titanio se pega al hueso y es muy complejo para los doctores. De hecho, a los doctores no les gusta ese titanio para los niños por este mismo tema. Nosotros con el implante en PIC, el doctor después lo retira sin ningún problema, es bioinerte. Pero hay otros casos que el doctor quisiera algún grado de interacción con el organismo. Entonces nosotros tratamos esta bioactividad infiltrando, por ejemplo, minerales como hidroxiapatita en el PIC, en un entramado, en una estructura trabecular interna, que es propia de la impresión 3D, y con un diseño nuestro de cómo se fabrica el implante, y también está en proceso patente, de cómo lograr que esta hidroxiapatita se involucre dentro, y como tiene características biomecánicas igual al hueso, es un molecularmente hablando un componente muy similar al hueso sintético, al darle esta bioactividad creemos que el organismo va a ir a colonizar hueso del implante, y lo va a incorporar como si fuera propio, que es lo que se logra con el titanio, con algunos tratados de superficie que se le hacen para distintas aplicaciones. Por ejemplo, el área dental con los implantes dentales. Lo mismo estamos ahora en un proceso patente, también estudio con la Universidad Católica, en el área de química, para lograr generar una solución hidrosoluble de antibióticos para que el implante, digamos, a lo largo de un par de semanas, es decir, en liberación prolongada, vaya emanando este antibiótico, porque muchas veces se ha visto que independiente del antibiótico intravenoso en pastilla, en la zona misma, muchas veces en algunos pacientes que tienen distintas problemáticas que hacen que sea más vulnerable a la infección, cualquier tipo de implante, independiente del material, esto también nos ayudaría y nos aseguraría a evitar una colonización bacteriana importante en el sector y poder pasar este mes, el primer mes, que es el crítico, cuando el organismo tiene que adecuarse y si se rechaza o no se rechaza, si se infecta o no se infecta. Eso es un poco la situación. Y estamos también en estudios con la Universidad de Chile, en el área de ingeniería mecánica, de hecho, porque estamos probando y validando esta prótesis de las que les hablo, que a diferencia de los implantes craneales o faciales, es una prótesis que finalmente cumple la función de una articulación, por lo que está en constante movimiento. Es decir, recibe cargas y genera fricción. Entonces, todos esos estudios los estamos ahora realizando para ser también a nivel mundial los primeros en trabajar esto. Bueno, yo pasando un poco a lo que viene, digamos, estábamos hablando de que acaban de hacer una ronda de capital, ¿cierto? Bastante interesante, sí. Y un poco asumo que
que ese dinero lo quieren para seguir investigando, seguir desarrollando productos, quieren ampliarse comercialmente. ¿Para qué están usando este capital o para qué lo van a usar? ¿Y qué es lo que viene ahora para adelante, asumiendo que esta pandemia desgraciada va a terminar y probablemente van a estar con mucha pega en algún momento? Dios quiera. Bueno, sí, el hecho de que hayan entrado a la sociedad socios nuevos, que son socios estratégicos, como hablamos recién, que no solamente aportan inyección de caja, sino que también trabajos de distintos puntos de vista, marketing, posicionamiento, área comercial, gestión, etc. La idea de esta inyección de capital en el fondo es poder utilizarla justamente para poder seguir reinvirtiendo en distintas certificaciones. Por ejemplo, la certificación FDA nos sale $150.000, hablando de certificaciones caras. Terminar de hacer el Clean Room certificado son $100.000 más. Entonces, vamos para distintas cosas. Primero, para seguir perfeccionando nuestros procesos y validándonos en la comunidad científica, y al mismo tiempo para poder seguir creciendo en el área comercial, ¿verdad? Destinar presupuesto para desarrollar un equipo comercial de venta, aunque hoy en día ha cambiado mucho la metodología más antigua de la visita médica. Producto del COVID, y esto ya fue como la gota que rebalsa el vaso, porque ya antiguamente se empezó a dejar de poder entrar a las clínicas. No a todas las clínicas o los hospitales te dejan que entre una visitadora médico, ¿cachai? Entonces, todo ya se está haciendo de forma remota, por Zoom, está cambiando un poco eso, pero tenemos que adaptarnos un poco a esa realidad, porque de todas formas tenemos que estar presentes en congreso. Otro motivo importante del cual se necesita invertir, los congresos cuestan caro, uno auspicia congresos en las distintas sociedades de neurocirugía, maxilofacial, en Chile, en otras partes del mundo. Yo con Marco, los primeros años viajamos nosotros por el mundo, representando a la empresa en distintos stands, nos sirvió muchísimo. Hoy en día ya tenemos gente que lo hace. Y son todas cosas, digamos, que todas van hacia el mismo camino. Y en relación a cuáles son los próximos pasos, proyección, no solamente haciendo lo que hacemos, obviamente tenemos que seguir llegando a muchísima mayor cantidad de gente todavía. Hay mucha gente que, a pesar de que tenemos 300 implantes puestos, mucha gente que se está quedando sin la opción también. Hay un trabajo de educar a la población médica, porque resulta que no es normal, no es fácil, no es simple, no es de todos los días trabajar con implantes customizados. Hay muchas técnicas que son bastante, no para el paciente, pero son razonables y que lo sacan de un riesgo vital inicial. Entonces, ahí la medicina va de a poco caminando para allá y la comunidad médica está en ese proceso también. Entonces, es todo un tema que va remándose a todos los lados. Y nosotros, aparte de lo que ya hablamos, de seguir tratando nuestros implantes, todo el tema, proceso patente, tenemos proyectos, por supuesto, de incursionar en otras áreas del cuerpo. Queremos entrar en todo lo que es prótesis de cadera, de rodilla, de codo. Queremos seguir indagando. Y también queremos empezar a imprimir medical devices que sean de por sí bioactivos. Recuerda que cuando imprimimos hueso sintético, después lo tratamos, lo podemos hacer bioactivo, pero en principio es bioinerte. Y muchas veces se necesita que sea bioinerte. Pero ya está la bioimpresión agarrando cada vez más fuerza, y dentro de nuestros proyectos también es poder empezar a imprimir hueso, pero con células del paciente. Es decir, que se imprima bioactivo. Ahora, eso no tiene muchas grandes ventajas al día de hoy, porque son materiales muy frágiles, porque los minerales como la hidroxiapatita, el fosfato tricálcico, qué sé yo, son frágiles. Entonces, no logran una mecánica realmente similar, porque hay un proceso en el que el cuerpo tiene que integrar este material, tiene que desintegrarlo. Entonces, pasa mucho tiempo en el cual el paciente se le puede quebrar el implante puesto en la cabeza. Cuando tratamos el PIC de por sí bioinerte, eso no pasa, porque nace siendo o teniendo las mismas características biomecánicas que el hueso cortical humano. Pero para allá va la cosa. Ahí responde un poco el tema de los órganos. Se va a empezar a poder imprimir cartílago. No, como te dije, no hay ninguna empresa validada realmente que lo está haciendo, pero sí, de a poco se está empezando a ver cada vez más. En Israel imprimieron un corazón en miniatura. Sí. Cartílago, órganos, pero para allá va al mundo. Y más encima va a ser todavía más personalizado, porque vamos a imprimir con materiales, haciendo soluciones con la sangre del propio paciente. Espectacular. Me acuerdo en esa, disculpa, justo me acordé de dos cosas. La primera, en esa misma charla que tuve de Singularity University con Gabriel Gurovich en 2013, 2014, decía que había una discusión ética, sí, que hablaba de imprimir personas completas. O sea, imprimir una, ¿por qué imprimir una persona? Y ahí era como chuta, no nos metamos en eso. Y lo otro que me acordé también es de la famosa
escena de Star Wars en donde Darth Vader le comenta a Luke que su padre le corta la mano y luego una impresora 3D le imprime la mano y después luego ve súper bien con la mano. Así que probablemente en algún momento a todos los fanáticos de Star Wars van a querer romperse la mano para hacerse una nueva, digamos. Pero sí, increíble que de eso estamos hablando, impresionante. Sí, oye, comercialmente, para los siguientes pasos, entiendo que lo que tienes como tu visión de producto y desarrollo de producto, entró capital, entraron socios estratégicos para el desarrollo comercial, y entiendo que tú te estás preparando y además no contaste mucho sobre tu cambio de laboratorio, al nuevo laboratorio, que después podrías comentar un poco las características que tiene, además de tu sala... Clean Room. Tu Clean Room, perdón. Pero te estás preparando para poder atender demanda regional, primero, digamos, eventualmente global. Comercialmente, ¿cómo ves los siguientes años en ese camino? O sea, ¿crees que se puede atender comercialmente desde acá o, como lo hacen los otros laboratorios, vas a tener que tener distribuidores locales? ¿Cómo opera eso para poder empezar a generar demanda de forma más masiva en Estados Unidos o en México o en Brasil, etcétera, etcétera? ¿Cómo visualizas ese crecimiento? Sí, a ver, actualmente tenemos capacidad de producción absolutamente o exponencialmente mayor a la que tenemos, la demanda que tenemos actualmente en Chile, porque siempre proyectamos esto no solamente para Chile, entendiendo que todavía Chile está entrando en esto, todavía hay un mundo que desarrollar dentro de Chile, pero esto es una industria, el tema de los medical devices es una industria billonaria, y puntualmente el tema de los medical devices customizados, que está agarrando cada vez más fuerza, está desplazando a lo que es stock. Por eso hay nuevos protagonistas, nuevas entidades que están naciendo como nosotros, como Medprint en Alemania, que venimos con una propuesta distinta, con una tecnología distinta. Johnson & Johnson, los grandes competidores no trabajan con impresión 3D, ellos trabajan con sistemas de maquinado, CNC, es decir, ocupan un software igual al nuestro, pero en vez de imprimir en 3D, generan una subtracción, un fresado en base a un bloque. Con un gasto del 40% de material. Esculpen, no imprimen. Es una máquina esculpidora de 5 ejes que va dándole forma al bloque con un 40% más o menos de pérdida de material. Contamina mucho más, es mucho más lento y no tiene la capacidad de reproducir formas geométricas complejas. Claro. Y tampoco en un solo segmento hacer un implante grande. Nosotros podríamos hacer un cráneo completo en un solo segmento si quisiéramos. ¿Ya? Entonces... por eso es que somos novedosos nosotros y estas empresas como Medprint que nacemos para proponer algo distinto, mejorando lo que existe y llevándolo a otro nivel. Con respecto a la exportación hacia otros países, es importante tener distribuidores en cada país. Creo que es súper importante porque hay un trabajo comercial no menor que hacer. Sería fantástico que en todas partes del mundo me conocieran, pero eso es un poco complejo de hacer. Entonces es importante que en cada país haya un distribuidor, un representante que vaya a los congresos, que tenga su cartera de clientes, donde pueda ofrecer también este producto. ¿Ya? Nosotros tenemos actualmente en México, en Perú estuvimos en conversaciones, ahora se ha perdido un poco la relación producto de la pandemia y no sé qué va a pasar con el nuevo gobierno de Perú. No sé si nosotros tenemos intención de estar en este momento ahí. En Brasil estamos en conversaciones con un distribuidor grande también. Y así sucesivamente, esa es la idea, la capacidad de producción la tenemos, pero hay que pulir un poco la estrategia comercial para salir al extranjero. Con respecto a la infraestructura del laboratorio, es un laboratorio espectacular, de nivel absolutamente mundial, son más de 400 metros cuadrados, en la cual tenemos áreas administrativas, áreas de diseño e ingeniería, áreas de lo que es la parte dental, Arcodent, el laboratorio dental propiamente tal, y tenemos la parte médica, que la denominamos Clean Room, que es un área de acceso restringido con puertas herméticas hospitalarias especiales, que la gente tiene que entrar con overoles como si fuera la NASA, para evitar la contaminación cruzada, y ese es como el centro de impresión del Medical Devices, que es lo más atractivo y sexy que tenemos, porque eso es único en Chile, hay muy pocos en el mundo, puntualmente para estos efectos. Y eso, así que estamos súper contentos, llevamos 2 meses en este nuevo laboratorio, a pesar de todo lo difícil y cómo nos golpeó la pandemia, creemos que siempre con la intención de seguir creciendo y mejorando, nos lanzamos nuevamente, quisimos dar este paso justo en el momento más crítico, pero también era el momento en el que más tiempo tenía para armar el laboratorio. Yo no puedo contratar a nadie para quemarme, el laboratorio lo hice yo, entonces al final fue un trabajo no menor. Estuve 1 mes y medio ahí encerrado armando el laboratorio con distintos proveedores,
qué sé yo, así que fue igual en ese sentido el timing adecuado para poder desarrollar el proyecto y llevarlo a cabo. Te quería, no sé si tú tienes alguna otra pregunta, Gabriel, pero bien, entonces yo creo que nosotros siempre cerramos acá con algún mensaje que le quieras dar digamos, emprendedores. Generalmente este es un programa que se llama Escalando Negocios, pero acá yo te quería, bueno, si quieres dar algún mensaje a emprendedores de la salud o de temas relacionados, o no de la salud, sí, efectivamente, pero acá a lo mejor uno, dado que Lino tiene alta experiencia en relación a las normativas, y debe haber un tema complejo ahí. También un poco, después un mensaje a lo mejor a los cirujanos que vengan, que los conozcan, que pueden venir al laboratorio, yo creo, cosas así que me parecen interesantes. Porque esto probablemente no se lo enseñaron en la universidad, esto es muy nuevo, esto no, a lo mejor no es parte de su formación tradicional, entonces yo creo que es súper bueno que vengan, que conozcan, y esto para ellos debe ser como el Disney de un niño. Okay. Sí, con respecto a los doctores, por supuesto, yo quiero primero decir que en Chile tenemos muy buenos profesionales, tenemos tremendas innovaciones, no solamente en nuestra área. A pesar de que está el prejuicio de que Chile no es un país exportador o productor de biotecnología, resulta que sí lo es. Están saliendo nuevas protagonistas que están generando mucho ruido. Así que para todos los doctores, por favor, vengan a ver el laboratorio que tenemos, para nosotros es súper importante para que entiendan que estamos al mismo nivel o mejor que las empresas más conocidas y más grandes del mundo. En relación a los emprendedores, lo pienso siempre, ¿eh? ¿Qué es realmente lo que me ayudó a llegar donde estamos? Creo que falta un camino muy largo por recorrer. Todavía siento que no he logrado nada realmente concreto. Tengo todavía muchos desafíos, pero creo que llegar donde estamos hoy en día ya es un gran logro. Y creo que primero, nunca de creer en uno mismo. O sea, yo creo que eso es fundamental. Nunca dejar de soñar y ser muy perseverante. El camino del emprendedor es muy complejo, sobre todo en este país. Y finalmente el perseverar, haciendo lo que tú amas, es lo que te va a llevar al éxito. Yo creo que este es un tremendo ejemplo de algo que yo personalmente, que llevo en el rubro y en el mundo del emprendimiento muchos años, son esas cosas que uno dice como, yo pensaba que en Chile no se podía hacer algo así. Que yo pensaba que a nadie en Chile se le iba a ocurrir hacer algo que a nadie se le había ocurrido hacer en el mundo, digamos. Esas cosas uno de alguna manera las tiene como bien metidas en la cabeza, y yo creo que efectivamente, yo creo que hay otra cosa importante, es que ustedes tienen un oficio muy claro. No solo tienen una profesión y no solo tienen una idea, sino que tienen un oficio que entienden muy bien y que partieron haciendo ustedes, o tú en tu caso, con tus manos directamente, y que eso, tener esa base es muy sólida, una muy buena base sólida para después aplicar tecnología, porque realmente muchos emprendedores piensan al tiro saltar al... Pero ¿cómo voy a escalar esto si parte con mis manos? ¿Cómo? O sea, que ya puedo hacer un implante a la hora o un implante al día, no tengo más. Entonces pensemos inmediatamente en imprimir y comprar y invertir, y efectivamente yo creo que los mejores emprendimientos son los que parten con la persona haciéndolo él. O sea, el tipo que hace el pan y después hace la fábrica de pan, y no el tipo que parte inmediatamente pensando en una fábrica de pan que después empieza con... Pero una fábrica necesita inversión y necesita permiso y necesita qué sé yo, entonces mejor no hago nada o simplemente parto y termino mal. Entonces yo creo que destacar eso, que ustedes partieron muy humildes, partieron haciendo dientes y terminan fabricando implantes de manera en 3 dimensiones con impresoras 3D, donde ustedes prácticamente no se meten en el proceso. Sí, pero no de forma analógica. Claro, pero automatizado. Pero para mí la única manera de lograr eso es partir de la otra. Sí, tratar de partir de la nada. Con eso, probablemente yo te hubiera dicho cuando saliste de la universidad, cuando llegaste de Italia, decir, oye, empieza a hacer implantes craneales PIC en 3D, en impresión. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Yo sé hacer dientes con las manos. Entonces, ese proyecto hubiera desaparecido, pero efectivamente, como fue surgiendo de manera orgánica, me parece que es la mejor manera de hacerlo, y yo, dado que partieron bien, yo creo que hay muchas empresas que están como mal paridas, entonces terminan mal. Esta es una empresa que partió muy bien, que partió muy orgánica y muy sólida desde el principio. Yo le auguro excelente futuro, porque no tienen por qué fallar. O sea, vienen de una manera que efectivamente hay factores externos que a uno le golpean,
pero en la interna usted tiene las cosas muy claras. Y eso a mí, decirte públicamente, estoy muy orgulloso de lo que has hecho. Efectivamente creo que van a tener mucho éxito. O sea, yo de verdad que uno escucha y dice, los inversionistas que están creyendo en la empresa, tiene sentido lo que están haciendo. O sea, creo que a todo el mundo le hace sentido y a la gente que le pichan esto dice, oye, aquí hay algo. O sea, esto tiene un propósito de impacto que es gigantesco, sí. Porque cuando uno se mete en la salud de las personas siempre tiene un propósito gigantesco, tiene un propósito relacionado también al costo, a la democratización, y también el negocio. O sea, la verdad que tiene como todos los factores que uno dice, bueno, esto va para algún lado. Así que eso, cerrar con eso, no sé si... Sí, a mí me gustaría agregar algo. Yo creo que si tuviera que yo rescatar de tu historia, el que me imagino que podría ser tu tercer consejo, que a mí me llamó mucho la atención de esta entrevista, es seguir invirtiendo en uno mismo. Porque dentro de toda la historia que contaste, Marco se siguió especializando, tú te seguiste especializando, viajaron a Alemania a ver qué es lo que está haciendo la competencia o potenciales partners, viajaron a no sé dónde, conversaron, no sé qué, estuvieron financiando su stand en todos estos eventos por toda la región. Nunca conformarse. Tú podrías ser muy perseverante, pero la persona que empezó Arcodent, ese Ilan, no es este Ilan. No. Este Ilan se especializó más, metió más socios, esos socios se especializaron más, hicieron la inversión de viajar a ver proveedores, que muchas veces los emprendedores no lo hacen, sino que se cierran en su burbuja y están muy enfocados en su producto y no miran para el lado, no miran para arriba y no se preocupan de mejorar continuamente. Quizás podríamos cambiar el invertir en uno mismo por la mejora continua de uno mismo. Sí, claro. Eso creo que es algo que se rescata de tu historia, que es algo que es una constante y me parece que es algo también admirable para la gente, para los emprendedores no médicos que no estén bien, para los médicos también. Sí, sí. Creo que siempre hay que pensar en grande, en base a todo lo que tú estás diciendo, Gabriel, pero siempre con humildad, pero siempre pensando en grande. No hay límite, de verdad que es impresionante. O sea, si ustedes me preguntan a mí hace 10 años, para mí haber pensado que me iba a dedicar a fabricar huesos del cráneo, huesos de la cara, y que íbamos a poder ayudar a una población, a una región completa, para mí, tú te has dicho, estás loco. Y competir con Johnson y Johnson, yo no una puedo empresa que está listada, que tal cual, gigante mundial. Pero eso ha sido el motor de mi socio y mío, la verdad que intentar generar un impacto importante en la sociedad, ayudarlos a todos los pacientes y siempre soñar en grande, no hay límite, la verdad que sí. Muy bien, bueno, felicitaciones, muchas gracias por venir nuevamente y bueno, los dejamos invitados para los próximos capítulos de Escalando Negocios.